Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el Cara a Cara, la conversación. Estamos en UCB Televisión. Los domingos a las 22:30, estreno y repeticiones durante la semana a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche y a la 1 de la madrugada. Siempre con invitados interesantes, curiosos, distintos, que aportan, porque así entiendo la televisión. Tiene que aportar, queridos amigos, y con distinguidos e importantes auspiciadores. Santuario del Río y Casa Maipo. En el Cajón del Maipo, dos joyas, dos hoteles maravillosos, exquisitos, con estupenda gastronomía, estupendos jardines, preciosas habitaciones y un servicio notable. La dirección de don Carlos Castellón, Santuario del Río y Casa Maipo. Claro que sí. Y también Cecinas Chillán, las mejores cecinas de Chile, en todos los puntos de venta, de todas maneras, las mejores cecinas de Chile. Y en algunos puntos realmente espectaculares, en el centro de Santiago y en Providencia, lo voy dando durante el programa. La dirección de don Juan Luis Yanine y un tremendo equipo. Cecinas Chillán, Talasús en Los Tamarindos 36 en Concón. Un restaurante fantástico con un hotelito maravilloso, linda arquitectura, preciosa vegetación y un tratamiento antiestrés. Dirección, doña Isabel Ursúa y un tremendo equipo. Talasús, Los Tamarindos 36 en Concón. Y Steel Fix, claro que sí, para constructores, para inversionistas, para todas las regiones de Chile. Lo tienen todo para para construir chico, mediano, grande. Tienen, ¿no es cierto?, pernos, tornillos, todos los elementos para construir. Steel Fix, los mejores de Chile, líderes absolutos. Came.cl, para inversiones, para atender impuestos internos, para entenderse con los bancos, para entenderse con la economía en general, con las empresas, con la competencia. Came.cl, los líderes absolutos en Chile y en Latinoamérica. Y Out Insect Ecology. Las termitas y palomas producen daños estructurales y dañan viviendas. Proteja su propiedad, claro que sí. Con las lluvias e inundaciones, invaden los roedores, mantenga alcantarillados y desagües. Libres de estas molestas plagas. Out Insect Ecology. Lo mejor de Chile, líderes absolutos, expertos en control de plagas y liderado por don Julio Jadel y un tremendo equipo. Vamos de inmediato con nuestro gran invitado en este Cara a Cara, la conversación. Tenemos en esta oportunidad un comunicador muy particular, un hombre muy especial, un gran comunicador, una gran persona, un hombre culto, con una trayectoria profesional distinta que nos va a relatar. Don Cristian Velasco Viñola. Gracias, Cristian, por venir a esta conversación. Bienvenido a bordo. Cuéntanos tu historia. ¿Dónde naciste? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Tus padres? ¿Tu familia? ¿Cuáles fueron tus estudios iniciales? Cuéntanos tu historia, Cristian. Bueno, muchas gracias, Tomás, de partida por invitarme aquí a Cara a Cara, así que estoy... Un honor, me encanta. Nos conocemos hace tantas décadas y nunca habíamos conversado así cara a cara. No, y colega además en la radio. Además, Amar el Conquistador. Oye, fíjate que mi historia, yo nací en Santiago, vengo de una familia de 4 hermanos. Mi padre mitad británico, mitad español, nació en Londres. Ah, sí, Mi mamá Viñola, de origen de una familia italiana. Mira. Y mi padre muchas veces dice, pero ¿cómo tu papá británico, Velasco? Lo que pasa es que mi abuelo fue de los que emigraron de España a Inglaterra, se casó con una inglesa y ahí nace mi padre. Así que por lo tanto después esta familia británica española se vienen a... Qué interesante, qué interesante la combinación. Y mi padre se va a la colonia británica en Valparaíso, que era muy potente, estoy hablando por ahí por el año 40, una cosa así. Sí, claro. Y quizás antes, y lo que pasó después fue que mi padre ingresa a los colegios británicos en Valparaíso y después ingresa al Grange. Al Grange en Santiago. En Santiago, ya. Y ahí, soltero, ¿no? Termina el colegio y a los 19 años viene la Segunda Guerra Mundial, 1939, y mi padre con los voluntarios de Chile, los más venían de Buenos Aires, en general, porque la colonia británica en Argentina era más grande, y algunos de Brasil, y mi padre parte a los 18 años, parte a la Segunda Guerra Mundial. Qué impresionante. Qué parecido a los orígenes de mi familia también,
que vienen de Londres, etcétera, etcétera, Escocia, Claro. Londres, Inglaterra, y hay toda una combinación, y llegan a Valparaíso, etcétera. Claro. Así que tu papá fue a la Segunda Guerra Mundial. Y mi padre se va a la Segunda Guerra Mundial, muy joven, recién salió del colegio de cuarto medio, con otros más integrantes de la colonia británica en Chile, y ahí mi padre se integra a la Royal Air Force. Nada menos, ¿ah? Y ahí le hacen un curso de preparación y le asignan en el Lancaster, que era un avión bombardero con 4 motores Rolls-Royce, le asignan ser artillero de cola. ¿Y por qué te cuento esto? Porque es muy importante. Sí, claro que sí. En una de las tantas misiones que hicieron sobre Alemania, un caza alemán en uno de los combates se le puso al frente, le manda un bombazo, no sé cómo se llama. Salvaje. Y toda la primera parte del avión recibe el impacto, se empieza a quemar el avión, muere el piloto, bueno, los pilotos se empieza a quemar el avión, y mi padre se salva porque como era artillero de cola, fue la última parte que llegó el fuego y alcanzó a tirarse en paracaídas. Y fue el único sobreviviente de este accidente. ¿Qué año exactamente? ¿Qué año? Eso fue aproximadamente el año 40, Claro, por ahí. 40 aproximadamente. Entonces, ¿Y mi tu padre papá cayó, se tiró en el paracaídas, se tiró en cayó? paracaídas, pero Ya. ya venía medio quemado porque el fuego empezó a avanzar Sí, muy claro, rápido. lógico, lógico. Y solamente la historia dice que se tiró con un solo tirante del paracaídas. Ya, Y así todo logró mantenerse ya. y cayó obviamente desmayado, semidesmayado como un bulto, y cayó en territorio alemán. Y ahí en el territorio alemán un campesino fue inmediatamente, lo agarró, lo llevó a su casa, y mientras daba aviso obviamente a las autoridades alemanas, y ahí mi padre dice que alcanzó en una chimenea a quemar todos sus papeles hasta que lo tomaron detenido Ya. y se fue, no a un campo de concentración, se fue a un centro de prisioneros que menos mal que en esa época estaba regulado por la Cruz Roja. Menos mal. Así que ahí estaban británicos, norteamericanos, igual, con mínimo de comida, estaban todos flacos, en fin. Y la historia termina en que ¿Cuánto tiempo estuvo en ese lugar? aproximadamente un año, Un año ahí, ¿ah? con 19 años. Qué Y- salvaje. Y aproximadamente al año después viene esta incursión de los rusos que se aliaron con los británicos y los alemanes, Sí, y aparecieron los rusos ya en los momentos en que los alemanes están echándose para atrás ya definitivamente. Y este es un pueblito que se llama Barth, que es al Báltico, en Alemania. Y ahí llegaron los rusos, y mi padre contó una vez que se levantaron al otro día en la mañana y no había ningún guardia alemán, no había nada, y los rusos habían entrado ya finalmente a liberarlos. Pero con el problema es que los rusos de repente empezaron a escuchar que querían que todos estos prisioneros de guerra que habían salvado ellos se volvieran primero a Moscú. Y eso obviamente que iba a ser un riesgo gigantesco. total. Así Ese que es por el lo fin. tanto alguien se metió y finalmente negociaron con los rusos y pudo volver a Londres y ahí rehizo su vida en cierta manera y ahí vuelve a Chile y ahí es donde se integran las típicas compañías británicas a trabajar. Duncan Fox se metió a trabajar a Duncan Fox y ahí conoce a mi mamá y nace la historia Y de la todo eso familia. fue en Valparaíso. No, ya estaban en Ya Santiago. en Santiago, en Y Santiago. ahí nace la historia de mi familia. Tú tienes 4, ustedes son 4 hermanos. 3 hombres y una mujer. La 3 menor. hombres, y tú Sí. eres el mayor, estás al medio. Segundo mayor, segundo mayor. El segundo mayor, el segundo Sí, mayor. segundo Y mayor. cuéntame, bueno, tú naciste y cómo fuiste creciendo, en qué contexto. Bueno, colegio Cray House. En el Grey House. Ah, en el Cray Grey House ahí que está en Apoquindo hoy día Sí. con la capitanía. Sí, Ya, claro. ahora hay un edificio. Sí, claro. Entonces tuvimos una formación por mi padre británica. Obvio. Así que obvio. por lo tanto. Buena formación. Sí. Buena formación. Así que éramos. La misma que tienes hoy. Buena Sí, formación. Y un colegio solamente de hombres. Ajá. Y donde claro. el rugby fue parte muy importante de mi formación deportiva y también de filosofía de vida, porque el rugby, y Claro. lo están viendo con ¿Y los a qué cóndores edad de- que te empezaste a jugar rugby? ¿A qué hora? A qué En el edad colegio se empezaba a jugar rugby aproximadamente a los 10, 12 años. Mira, Sí. chiquitito. Sí, no, chico. Chico. ¿Y sí. cómo te iban en los estudios, en las clases? Malazo. Malazo. Era bueno para el rugby, ¿no? Bueno para el rugby. Así lógico. que la verdad que yo fui bien porro en el colegio. Mira, es tanto así que mis hermanos son todos de universidad, graduados profesionales,
y yo fui a la Universidad de la Vida, de lo cual no me arrepiento porque la Universidad de la Vida no es tan fácil tampoco. Lo tengo clarísimo. Es muy difícil la Sí, Universidad de la Vida. siempre. ¿Y cómo siguió tu vida a los 10, 12, 14, 18, Bueno, 20? ahí en el colegio, avanzando con los años, integrándose en la sociedad del colegio, porque en esa época no había celulares, nada, así que Qué rico que no había maravilloso el celulares. mundo Qué sin maravilla, celulares. esta porquería. No. Es tan indispensable, pero es una porquería. Maravilloso. Así que ahí uno se iba desarrollando con su grupo de amigos, el rugby, las competencias con los partidos contra los otros colegios ingleses, el Grange, el Mackay, el Patmos de Viña. De ahí uno sigue haciendo su nivel de amigos, sociedad, y así fui desarrollándome hasta que llegó el momento de los 18 años, terminé el colegio. ¿Y con un promedio 4 y tanto? Cinquito. Ah, ya, yo salí del colegio de Notre Dame con un 4 y tanto. Yo era un pésimo alumno. No, pésimo alumno. Así que por lo tanto, salgo del colegio y el primer año, esto fue en 1974 que yo salí del colegio, a finales de 74. ¿Cuántos años tienes, Cristian? Yo hoy día 69. Eres un niño. Gracias. Un niño, un adolescente. Y el 75 me dediqué el año completo prácticamente a jugar rugby. A jugar rugby. ¿Y Hasta jugaste rugby en todas las regiones? ¿Saliste fuera de Chile? Jugué por la selección joven, la selección de joven juvenil, digamos. Ya. Participé en un sudamericano. Aquí en Chile jugué por la selección chilena. No jugué por la adulta, pero jugué por la selección joven. Y después de ese año de rugby, no hacer nada prácticamente, mi papá me agarra un día y me dice, yo creo que tienes que empezar a trabajar. Ya, pues le dije yo. ¿Y tenías cuántos años? ¿20? No, 19. Eras 19. Salí 18 ya. Ok, ya. Y estaba 19. en finales del 19 y mi viejo me dice, así que te tengo un trabajo. ¿Y a dónde? Le dije yo. Yo pensé al tiro aquí en Santiago, en algún lugar pirul. No, en el puerto de Valparaíso. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Y lo conocías el puerto de Valparaíso? No, lo había mirado de reñaca nomás y veía los buques cuando pasaban. Y yo decía, espero Claro. nunca tener que trabajar allá. Ahí terminé. Ahí Ya, terminé. y partiste para allá. ¿Y a dónde y a qué? A una pensión que estaba en el Puente Ecuador. Lo ubico que perfectamente bien. Era una casa grandota, Sí, gigantesca. claro. Así que me fue a dejar mi papá y mi mamá, me fueron a dejar ahí un día y yo entraba un lunes X a trabajar. Mira la anécdota, Tomás, no me voy a olvidar nunca, porque eso me sirvió mucho para agachar el moño y decir, si voy a trabajar, tengo que aprender y tengo que aceptar que mis jefes y quienes sean, que yo quizás no los miraba muy para arriba, son mis jefes, saben más que yo tengo que callarme y aprender. Muy bien. Bueno, No. voy ¿Qué al... signo eres, Cristian? Escorpión, 21 de noviembre. Escorpión. Escorpión. Oye, entonces llego el domingo en la tarde a instalarme a mi A la habitación, pensión. a la pensión. Po. Sí, lógico. Estoy con mi radio a pila, mis cositas, qué sé yo. Mis viejos se me vuelven a Santiago y al otro día, muy consciente, temprano en la mañana, me levanto para ir a la pega. Yo tenía que tomar una micro en Libertad con un honor para irme a Valparaíso. Lógico. Así que me levanté temprano en la mañana y Libertad voy con mis por el cositas. norte, Viña del Mar. Voy con mis cositas al baño. Estaba ocupado el baño por otro compadre que también estaba en una pensión. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta lo que uno tiene cuando vive en la casa con los papás. Ahí empieza a valorizar una de las cosas que las da mucho por hecho. Por hecho, por Sí, granted, claro. como No, dicen los gringos. Automático. Y no, me tuve que volver y esperarte que saliera este compadre del baño. Tuve que entrar a la ducha que había ocupado él. Lógico. Entonces, esas cosas me empezaron a hacer cambiar a mí mi manera de pensar y mi manera de ser. Bueno, trabajaba en Agunza, Valparaíso. ¿Qué es lo que era la Agunza, Agencia Universal, que fue una agencia marítima de agenciamiento de buques que formó la Interoceánica, que ya Ok. no existe tampoco. Bueno, la cosa es que llegué a trabajar a Valparaíso. Bueno, ahí me empecé a acomodar con la gente, pero mis primeros pasos cuando tuve que ir al puerto, a encontrarme ahí con los estibadores, con un mundo que yo ni sospechaba que existía. ¿Cómo era ese mundo? ¿No? ¿Cómo? Difícil. Era un mundo difícil, sobre todo que yo tenía 19 años y no sabía nada de buques, no Lógico. tenía idea. No. Así que por lo tanto me tuve que empezar, obviamente, a ser amigos de muchos. Sobrevivía, porque no es fácil en los puertos Lo tengo clarísimo. llegar un pajarito de 19 años ahí, qué sé yo, pero sobreviví, me hice de buenos amigos. Un pajarito de 19 años, pituco, Y además, y llegar a Valparaíso, al puerto. Sí. Ay, ay, ay. Y- Ay, ay, ay. Y ahí tuve la posibilidad de aprender, porque me acordé. Agachar el moño, tienes que aprender, escuchar. Nosotros teníamos muchas veces que ir a recibir un buque que llegaba
ponte tú a las 5 o 6 de la mañana. Yo a las 6 de la mañana estaba en el puerto, ahí en el Muelle Prat, y con el maletín, y mi jefe, que era otro empleado más, pero sabía más que yo, y ese era el jefe, y yo partía en Algoma de él, pues yo llevaba el maletín ahí, que sé yo, íbamos a recibir el buque. La única gracia que yo tenía, que yo sabía hablar inglés. Pero muy importante. Entonces, muy importante. Eso a mí me emparejó un poco. Lógico. Porque cuando llegaba el capitán, que era un holandés, un alemán, qué sé yo, el otro, dile que tiene que mostrarnos manifiestos. Please, you have to show us the document, bill of lading. Bueno, y ahí me salvé un poco por el inglés. No, subiste inmediatamente. ¿Y cuánto tiempo estuviste en ese trabajo, en ese puerto, en esa función? En Valparaíso estuve aproximadamente 2 años. 2 años. Y el gerente general de la empresa era amigo de mi papá, por eso que me habían conseguido la pega. Claro. Y un día, don Hans Buggy, me acuerdo, me dice, te vamos a trasladar ahora para que sigas en tu aprendizaje, ahora en un puerto con más movimiento de operaciones en graneles y volúmenes grandes, como los rollizos que se exportan a Corea. ¿Y dónde sería eso? Talcahuano. Talcahuano. Ya. Y partí en el tren japonés a Talcahuano con mi maletita. Lógico, ahí de nuevo. ¿A otra pensión? Menos mal que ahí el Pancho Laporte, que era un agente que trabajaba con nosotros, que tenía un departamentito en el puerto de Talcahuano, que justo se había cambiado de la Concepción, me dijo, yo te paso a mi departamento. Oye, pero feliz de la vida. Me compré una cama, un velador con letras firmadas con deuda. Lógico. Y agarré un diario con un scotch y lo puse de cortina en mi pieza, pero ya por lo menos tenía... Tu privado. Mi privado. Tu privado. Cuéntame una cosa, ¿ya habías pololeado? ¿Pololeaste muchas veces en esa época, a los 17, 18 en el colegio? Claro, tenía mi polola y peleaba con una polola, después me pateaban, después pololeaba con otra, así. Así que cuando me fui para allá estaba absolutamente sin compromiso de ¿Y cómo te gustaban las pololas? ¿Rubias, morenas, altas, delgadas, flacas, gorditas? ¿Cómo te gustaban las chiquillas en esa época? Sí, en esa época, fíjate que en la época mía no había muchas rubias, no sé por qué, pero castaños, normales. Y siempre me han gustado, obviamente, las mujeres que de repente tienen más que nada una personalidad fuerte. Sí. Entonces, claro, porque entonces me gustaba que de repente me saliera alguien así más o menos... Bravo. Nada de Yes Sir Man. No, claro. Buena. Yo creo que a todos los hombres le pasa lo mismo. Lógico. Oye, ¿y en Talcahuano cuánto tiempo estuviste y qué funciones tuviste? En Talcahuano estuve 1 año y ahí las funciones mías eran del departamento de operaciones, que teníamos que ir a San Vicente, a Penco, de repente se veían graneles, y principalmente el puerto de San Vicente, donde llegaban los buques más grandes y se cargaban con rollizos hasta la cubierta del buque. Entonces nosotros estábamos siempre en la supervisión de los embarques, cómo se estaban haciendo, porque además el jefe, que era la gente que estaba en la oficina de Talcahuano, tenía que informar a Santiago de cómo iban las operaciones. Y ahí, Tomás, yo te digo, yo hice el servicio militar ahí, porque eso eran de lunes a lunes. 1977, de lunes a lunes los buques entraban y salían, los buques entraban. ¿Y cuando llegaban los buques traían qué, Cristian? No, venían vacíos. Vacíos para llevar. Para llevar. Eran netamente operaciones de exportación. Como te digo, los rollizos son los troncos con corteza. Claro. Que se exportaban a Corea, al puerto de Busan, Incheon. Lógico. ¿Y buques que venían de qué países, de qué puertos? Bueno, muchas veces esos buques quedaban abiertos quizás porque venían con algún tipo de carga, pueden quedar abiertos en Argentina, pueden quedar abiertos en Callao, y después finalmente llegaban directamente a Talcahuano, a San Vicente, a cargar estos volúmenes de carga que eran 20.000 toneladas, 30.000, era una cosa gigantesca. Y otros se iban con la coseta, que es la cáscara, la remolacha en pellet y el afrecho de trigo, que después yo me enteré que lo compraba en esa época una empresa japonesa llamada Unicop. Unicop, me suena. Igual que aquí, pero en Japón. En Japón. Unicop. ¿Y por qué? Porque todo ese alimento, el afrecho de trigo y la coseta que venía toda pelletizada, alimento para los chanchos. Alimento para chancho. Claro. Oye, y eso eran embarques de 20.000 toneladas. Sí, claro. A granel. Cristian, ¿y te fue gustando esta actividad? ¿Te fue gustando lo que aprendiste, lo que te ganabas tus pesos? Sí, pero ¿Conociste gente? Claro, tenía mi ingreso básico para cabros de 19, 20 años, para tener mi departamentito. Después me encontré con unos amigos de Santiago que tenían una casa que arrendaban en San Pedro, entonces me fui... Lindo San Pedro. Soy precioso. Precioso. Entonces me subió el nivel al tiro, me fui para allá con ellos
y éramos 3. Así que por lo tanto ahí ya, pero fue muy sacrificado, te digo, Lógico. muy sacrificado. Pero aprendiste. Aprendí y eso me sirvió después cuando entré a trabajar a una compañía naviera holandesa en Santiago. Te viniste a Santiago en un momento después determinado. ya terminó todo. Y bueno, ya ahí en Santiago tuve la posibilidad de estar más en la parte comercial, como tenía la base de lo operacional. Lógico. Yo podía hablar con alguien en el puerto y a mí no venía con cuento, porque yo ya había pasado Conocías el paño, Valparaíso, Talcahuano, ya. Y por eso que yo te digo que siempre es tan importante partir de abajo. Lógico. No partir de abajo. Porque se sabe, lógico, se conoce por dentro. Y ahí, después de tantas pensiones y tantas cosas, en esta compañía naviera me dijeron, ya, tú se nota que tienes conocimiento, así que yo era el asistente del gerente comercial. Además sabes inglés, que por Dios que es importante. Inglés, que fue muy importante. Muy importante. Y ahí fue cuando ya empecé a viajar y tenía que ir a ver operaciones de esta compañía en Guayaquil, embarques que hacíamos en Guayaquil, y después se abrió Colombia, en fin. De ahí entretenido además, ¿o no? Sí, y ahí ya pude viajar con mi tarjeta de la empresa. Ya. Y fui a hoteles 5 estrellas. Qué maravilla. Pero partir en la pensión, ¿no? Y yo no olvido nunca la pensión, ¿eh? Lógico. Y yo creo que es importante partir ahí, sí, y después terminar en el 5 estrellas, pero no 5 estrellas y después terminar. Toda la razón. Oye, quiero aprovechar de pedir perdón, excusas. Me pegué un cabezazo el otro día y quedé aquí medio lesionado, pero se pasa. Discúlpenme. No fue jugando fútbol de un 9 así de la selección chilena. Fue un cabezazo en un techo que en vez de ser así, era así. Entonces yo iba pasando, ¡pum! Me pegué la raspada. No se me cayó el pelo porque no tengo pelo desde los 24 años. Oye, Cristian, ¿y después qué? ¿Cómo siguió tu vida? Bueno, después viene el traslado y me dicen un día, ¿sabes qué? Te vamos a mandar a Ecuador, porque en Ecuador llegó una representación de una línea nueva de la misma compañía holandesa que era en servicio a Estados Unidos. Entonces yo partí a Guayaquil. A Guayaquil. Oye, qué calor hace en Guayaquil. Tremendo. Qué salvaje. Tremendo. Yo aterricé una vez allá y me fui, iba de traje porque iba a Estados Unidos, una actividad, qué sé yo. Oye, pero 45 grados a la sombra. Impresionante. Y la humedad salvaje, impresionante. Salvaje. Así que partí a Guayaquil. Ya yo estaba yendo, en general, una vez iba a Ecuador para ver los embarques, supervisar los embarques de café que se hacían en Buenaventura, el camarón congelado que se embarcaba en el mismo Guayaquil. Entonces, de repente decía Colombia, Buenaventura, Guayaquil. Entonces ya iba y venía. ¿Y cuánto tiempo estuviste en ese training? Estuve como 1 año y medio en ese training hasta que me dijeron, ya, te vamos a basar en Guayaquil. Igual que estaba al lado de Colombia, si había que ir a Buenaventura, iba también vía Bogotá. Obvio. Así que, por lo ¿Cómo tanto, es vivir en Guayaquil? Bueno, me encontré un departamentito, oye, ideal para mí. Tenía un dormitorio grande, un living, comedor y una cocina, una terraza, y eso era todo. Así que, ¿qué más? Estuve súper cómodo en eso. Lo único que sí, cuando me lo entregaron, llevaba como 2 días y de repente empecé a notar movimientos. Empecé a mirar para el techo. Unos bichos. No, unas lagartijas de este porte que eran unas cosas blancas, espantosas. Entonces, tuve que decir, a ver, yo soy el que estoy aquí en este clima tropical, por lo tanto estos animalitos son de aquí, pero no, pero los tuve que sacar. ¿Y cómo saca esas lagartijas? Ahí con las cosas hasta que salieron y tuve que remachar ahí con papel mojado. Bueno, Lógico. Pero ahí ya definitivamente me está... Y después de ese año y medio, en esas circunstancias, ¿te viniste a Chile a qué y por qué? Bueno, lo que pasa es que en Guayaquil me estresé mucho porque yo era subgerente comercial y yo me tenía que encargar de ver todo el tema de los embarques de café que había, porque Ecuador también se embarcaba café y se embarcaban todos estos camarones congelados que es un tesoro que compran los gringos en Nueva York, en fin. Pero con el tema del café me empecé a estresar porque yo iba y cerraba con el exportador de café que íbamos a embarcar 25 contenedores a Nueva York el día tanto. Y ese día tanto él me decía, yo necesito que el primer día a las 8 de la mañana me tengas aquí la mitad de los containers vacíos, limpios, porque él los cargaba con sus cuadrillas, y el segundo lote al día siguiente a tal hora. Listo. Y llegaba el día del embarque, me llamaba por teléfono, en esa época no había celulares tampoco, pero me llamaba por teléfono, mi teléfono red fija. Sí, claro. Y me decía, oiga, son las 8:30, aquí no ha llegado ningún camión, ningún contenedor para cargarlo. Entonces, cuando ya me empecé a estresar con este asunto y hablaba con el gerente de operaciones, que era mi colega,
Y mi gerente de operaciones me decía, ay, voy a ver lo que pasó. Empecé yo a las 7 de la mañana a ir a los lugares donde estaban los camioneros. Les decía, dejen de comer ceviche, por favor. Sí. Trabajen. En media hora más hay que estar con todos los 6 camiones, los 8 camiones, los 10 camiones, hay que estar. Y ahí me empezaron unas jaquecas que no había tenido nunca en mi vida. Y me empezaron aquí unas migrañas gigantescas. Fui un neurólogo en Quito y me dijo, tú trabajas en Guayaquil. Tú sabes que los de Quito con Guayaquil no se tienen muy buenas. Ah, Y me dijo, ¿tú trabajas en Guayaquil? Sí, eres chileno, sí. Mira, allá en Guayaquil hay cosas que no tienen solución. Y una es esta que tú me estás contando. no me cabe La cosa duda. funciona No me así. cabe, no me cabe. y Al así- lote. y Al así- lote. Y así funciona. Al lote. Así que lo que yo te recomiendo es que te vuelvas a Chile. Y te volviste. Y me volví. ¿Y te volviste a qué, Cristian? De nuevo el transporte marítimo, esta vez a la empresa Ultramar. ¿Ya? Que es una empresa Sí, gigante, sí, ¿no? de los FONAV, una empresa grande. Así que ahí volví y... Más tranquilo. Más tranquilo. Ahí llegué a la casa de mis padres, me arrendé mi departamentito, estaba muy bien. Y de repente de nuevo... ¿Estabas soltero Sí, todavía? sí, siempre. Todavía Y me llaman de la misma compañía naviera y me dicen, ¿te interesaría que te traslademos a Colombia? Porque Colombia dejó de tener protección de transporte de carga y está abierta al mundo y los holandeses quieren ir con sus buques al puerto de Buenaventura. Dijiste Y que sí al tiro. tiro. Partiste. Maleta y partí a Bogotá. Ahí estuve un año más. Un año más. Y fue una buena experiencia. Sí. Aprendizaje, Sí, relaciones oye, humanas. Colombia, te digo, un país gigantesco. Y en ese tiempo Colombia paz. No, estaba en la época de Samper, así que Ay, ay, ay. está complicada la cosa. Ya. Yo, gracias a Dios, nunca tuve un problema, pero siempre me he preocupado de no estar en lugares que sean muy riesgosos, así que por lo tanto nunca me pasó nada. Y conocí mucho de Colombia. Yo soy de los pocos chilenos que ha estado en el puerto de Buenaventura. Qué buena. Buenaventura es el Far West. Es Salvaje. Tú llegas ahí, es una cosa impresionante. Pero mira, me dijeron, te vamos a mandar al Hotel Estación. ¿Y qué es lo que es eso? Era una estación de trenes hace muchos años y es una construcción colonial maravillosa. Y efectivamente, llegué a este hotel llamado Estación, no me voy a olvidar nunca, en Buenaventura, las calles llenas de hoyo, bares por aquí, marinos por acá, Me imagino. Me imagino. peleas a cuchillo. Me imagino. Me imagino. Oye, y me instalé ahí y un día los hijos del dueño de la compañía de allá, de los representantes de esta compañía naviera, me dijeron, oye, tenemos un amigo aquí que nos va a pasar a buscar en la noche para que salgamos. ¿Pero dónde vamos a salir? Aquí, en esta parte. No te preocupes. Oye, y llega un tipo rubio, vestido de blanco, el amigo de los colombianos sí, locales, sí. igual a Don Johnson de Miami Vice. Ah, Igual. sí, igual. Yo dije, pero este compadre aquí lo van a matar. No, se había criado ahí. Había ido al colegio ahí con todos los otros muchachos. Se la conocía de memoria. Oye, y nos llevó en un auto, nos bajamos en un lugar así, medio tétrico, y entramos una discoteca maravillosa, Mira. elegantísima, y los colombianos bailan muy bien, tienen una música extraordinaria. Y las colombianas son muy buenas Regia, mozas. estupenda. Son regias, regias. Oye, Cristian, vamos a ir a una pausa, estamos en el cara a cara la conversación y seguimos en esta conversa atractiva. Volvemos en un instante. WellPlus Chile, laboratorio de nutrición celular de la más alta calidad, tecnología de vanguardia que permite maximizar la biodisponibilidad y bioacumulación de los nutrientes, pioneros en nutrición cerebral y tecnología liposomal, fosfolípidos de omega 3. Magnesios cerebrales, astaxantina, vitamina C y efectivas formulaciones para la salud de tu organismo. Moléculas patentadas te aseguran la máxima eficacia y calidad. Elige innovación, elige calidad, elige el original, elige WellPlus, expertos en nutrición celular. Encuéntralos en www.wellplus.cl, celular 9 344 36 865.
Ven a conocer Santuario del Río, lodge, spa y centro de eventos, inmerso en la naturaleza a solo 1 hora de Santiago, y déjate cautivar por su encanto. En nuestro lodge, cada acogedora habitación te garantiza una estancia inolvidable. Su restaurante es una verdadera joya culinaria donde encontrarás exquisitas carnes premium, opciones veganas y más. Para relajarte, sumérgete en una espectacular piscina climatizada en nuestro maravilloso spa. Y si lo que planeas es un evento para tu empresa, reuniones, aniversario, fiestas de fin de año, nuestros salones combinan a la perfección la tecnología al servicio de tus necesidades con la maravilla de la naturaleza. Nuestras instalaciones cuentan con todo lo necesario para crear team building. Santuario del Río es el lugar donde la tranquilidad se encuentra a tu alcance. Somos los mejores. Más de 35 años nos avalan. Expertos en control de termitas, de aves y murciélagos. Atendemos a todo Chile. Contáctanos en Isabel la Católica 4196 Las Condes, Santiago. Fono 562-2501-4965. Ventas @outinsect.cl. Y en Blanca Estela 270 Bosques de Montemar, Concón. Fono 563-22-99-1614. Viña del Mar @outinsect.cl. Out Insect Ecology, la mejor alternativa en control de plagas. Cecinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales, variadas, exquisitas, espectaculares, premiadas en todos los continentes. Cecinas Chillán para la gran familia chilena. Cecinas Chillán, las mejores. Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida, sin costo, en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano y gracias a KAI, su IA, comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. ¿Quieres saber más? Entra en kame.cl. Y vamos a unos conceptos, unos mensajes muy importantes en el cara a cara, la conversación. ¿Sabías que detrás de cada empresa exitosa hay decisiones inteligentes y una buena asesoría? En Nobel Consultores te acompañamos con soluciones contables, tributarias, de capacitación diseñadas para simplificar tu gestión y potenciar tu crecimiento. Nos apasiona ayudarte a tomar decisiones seguras con números claros y estrategias que impulsan tus resultados. Porque en Nobel no solo trabajamos con cifras, trabajamos con personas que sueñan en grande. Nobel Consultores, tus números con sentido, tus decisiones con poder. Encuéntranos en redes sociales como @Nobel Consultores y en www.nobelconsultores.cl. Son de verdad, Nobel Consultores. Y otro consejo fantástico, quiero recomendarles un lugar distinto, ideal para quienes aman su auto. La Cochera Coffee, @CarSpa. Cuidado automotriz, experiencia premium absolutamente, limpieza, detalles, estética y seguridad automotriz. Te relajas en un ambiente cómodo y una propuesta top de servicio para tu auto en las mejores manos. Puros profesionales, nivel -1, Mall Sport, Las Condes. Claro que sí, La Cochera Coffee, @CarSpa. Sigamos en la conversación. Estamos en el cara a cara la conversación, estamos con Cristian Velasco Vignola. Vignola se escribe, ¿no? Se escribe, sí. Vignola. Sí. Bueno, Colombia, estamos en la discoteca. En la discoteca. Y cuéntanos de la discoteca. Entonces Ya me la imagino, discoteca, ya. ¿para qué te digo? Todo el mundo bailando ahí, qué sé yo. ¿Cuánta fantástico. gente en la discoteca? No, por lo menos tiene que haber unas 200 personas. Fabuloso. Oye, y todo elegantísimo, adentro de la discoteca, maravilloso, el Puerto Buenaventura, que por fuera era todo, pero un desastre. Y de repente entra la policía marítima. ¿Ya? Yo solamente vi las ametralladoras y un capitán más o menos bajito que entró y todo el mundo a sentarse a sus lugares. Era un control de identidad. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y yo me siento ahí con nuestros amigos, qué sé yo, y de repente llega el capitán se acerca a nosotros y nos dice:
Ah, y saluda a uno de los colombianos ejecutivos de la empresa. Menos mal, había sido compañero de colegio del hermano mayor en la escuela naval Menos de mal. Colombia. Menos mal. Y nos dice, muchachos, ¿qué hacen ustedes aquí? No, que estamos con un chileno que vinimos a ver unos embarques de café. Ya, muy bien, quédense aquí, tranquilo. Entonces empezó a hacer la control de, sacan a todos los hombres a la pista de baile, control de identidad, qué sé yo. ¿Con un carnet de identidad? Cada uno tenía que mostrar su carnet de identidad. Su ¿sabes quién era? carnet, un Claro. carnet parecido al que hoy se usa Sí, hoy. exactamente. Ya. Y esta era policía del puerto, policía marítima. Ya. Entonces terminaron todo, cada uno sentarse, no se llevaron a nadie detenido, parece que no había ningún sospechoso de ninguna cosa. Ya. Y cuando los policías marítimos se van yendo, a uno se le ocurre pegar un grito así, como burlándose, ¡ja, ja, ja, ja! Se devolvieron, Me imagino. lo ubicaron y se lo llevaron. Me imagino. Y ahí Lógico, todo el mundo, después que se fueron, la música y todo el mundo bailando, como que nada hubiera pasado. Y bailando hasta las 4 o 5 de la Sí, mañana. claro, sin ningún Felices, problema, felices. claro. ¿Y en qué momento te volviste a Chile, Cristian? Y ahí terminé después de un año en Colombia. Yo trabajaba en Bogotá, que no tiene puerto, Claro. pero veía la parte comercial y de ahí ya definitivamente me vuelvo a Chile y ya cuando estoy en Chile me baja el bichito de empezar a cambiar mi trabajo, ya tenía 39 años, y me metí a un curso de animación de televisión en el TV College, Así, ¿ah? ahí en Bilbao. Animación de televisión. Sí. Sí, yo pasaba muchas veces Sí. frente a ese instituto. Exactamente. Claro. Entonces yo dije, me voy a meter a esto porque yo lo único que quiero es llegar. Tenía a mis amigos actores, Lógico. el Jaime Azócar, el Coco. Entonces Ok. yo decía, lo único que yo puedo hacer en este ambiente es conducir un programa y ser animador. Claro, animador, conductor. Pero yo no bailo, no actúo, nada. Entonces me tomé este curso en el TV College. ¿Ya? Yo me lo pagaba, digo, salía a la pega. ¿Cuánto duraba ese curso? Ese curso duró como 6 meses Ya. aproximadamente. ¿Y después qué? Eran las tardes. Sí. Porque eran toda gente que trabajaba, qué sé yo. De ahí me empecé a probar un poquitito. Ya. Y ahí un día, un amigo mío me dice, ¿puedes animar mi cumpleaños número 40? Claro, le dije yo, feliz. Lógico. Ahora, pero dime, porque si no yo contrato a alguien más. Él tenía muchos recursos. No, yo lo hago. Me preparé, mirando al espejo, hablando lo que tenía que decir a las 2 de la Y mañana. tú tienes buena pinta, así que bueno. Pero es impresionante, Tomás, cuando tú tienes que empezar a probarte. Y, por ejemplo, uno de los ejercicios buenos que me lo dijo un profesor, hable frente al espejo. Buena. Entonces, de repente uno como que se chupa y dice, pero ¿cómo estoy chupando si soy yo? Estoy frente al espejo, estoy en mi casa. Lógico. Bueno, y empecé ahí hasta que llegó el día del cumpleaños, por francés. Así que, con los nervios que no te digo, Me imagino. habían 200 personas. Así que me subí al escenario, venía con una preparación de lo que tenía que decir y me fue súper bien. Qué bueno. De ahí alguien me dijo, oye, ¿por qué no te dedicas a esto? Yo creo que tenéis pasta, qué sé yo. Y bueno, de ahí empezaron, digamos, el rodaje hasta que un día llegué a la Radio Universo a hacer la hora del taco. ¿Y cuánto tiempo pasó entre la animación de ese cumpleaños a llegar a la Radio Universo? Mira, ¿Y cuánto tiempo estuviste en Radio Universo y yo con la qué verdad programa? es que yo volví de Bogotá, hice el curso y ahí hice esta animación y de haber pasado unos 4 meses, algo así, ¿Ya? y yo fui a la Radio Universo. La Radio Que Universo. en esa época era de un primo hermano mío con un señor Plana. Claro. Y le dije, oye, mira, yo hice este curso, me gustaría ver la posibilidad de hacer un programa. En esa época, el único que estaba al aire en FM hablado era Cote Evans. El Cote, ¿ah? Y yo llego y me dicen, ya, podría ser. Y la señora Jaime Azócar, que es productora de televisión, de Megavisión, la Sandra, me dice, ¿y cómo se llama el programa? No sé. El dueño le quiere poner Music Bar, pero va a ser entre las 6 de la tarde y las 7, 1 hora para partir. Esa es la hora del taco. Me dijo. Lógico. Y La hora del taco. Y nace con ese nombre genial que se le ocurrió a la señora Jaime Azócar. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa radio con ese programa, La Hora del Taco? Tuve como 12, 14 años. 14 años. Sí, ¿Y en qué sí. consistía? Música, comentarios y Sí, música. comentarios, pero siempre no más de 2 minutos y música. Y de repente por ahí, cuando ya me empecé a hacer famoso, porque la hora del taco agarró mucho vuelo, Mucho, güey. bueno, de repente tenía algunos políticos que me llamaban y me decían, oye, invítame, ya yo lo invitaba y conversábamos.
Así que por lo tanto, ese programa fue un acierto gigantesco y yo un desconocido. Es más, el grupo hizo, cuando yo hice las primeras, las pruebas, un grupo de la radio, se juntaron todos, el gerente, todo el dueño. Bueno, ¿qué opinan ustedes de este Velasco que viene recién entrando y quiere hacer este programa? Mira, estamos en octubre, año 95, difícilmente va a entrar un auspiciador, porque ya todos los auspicios Están listos, están cocinados. Están cocinados hace Lógico, rato. lógico. Mira, yo creo que era ir grabado, porque como no tiene experiencia, no es cosa que de repente se quede en blanco. Nadie le achuntó a ninguna. A los 2 meses tenía 4 auspiciadores. Qué buena, qué buena. No, el primer día estaba nervioso, obviamente, pero Lógico, me preocupé lógico. Al día siguiente estaba como conversando contigo. Qué buena, qué buena. ¿Entre qué año y qué año? Fueron 12, 14 Partir años. del 95. 95. Sí, un poco más de 10 años estuve ahí. ¿Qué otras radios eran potentes en esa época? ¿Y qué programas eran tu competencia? Bueno, después que yo salí en La Hora del Taco, oye, salieron programas en todas las FM. Claro. En todas. Claro. Era impresionante. El otro día tú entrevistaste a Cristian García Huidobro. Aquí te cito, sí. Bueno, él con el Ñeco también salieron un programa en La Infinita y así, pero una cantidad enorme de programas. Claro. Claro. Y en esa época, en el 95, la FM, como te digo, no eran de programas hablados. Claro. O sea, estaba Julián García Reyes, que hacía su locución, pero no eran programas conducidos en vivo. Claro. Yo fui en vivo. En vivo y en directo de pues. 6 a 7 de la tarde. Sí, y la después hora del taco. Me fue tan bien que me dijeron, no, ahora vais de 6 a 8. Sí, lógico. Y cuéntame una cosa, Cristian, después de esos 12, 14 años en Radio Universo con este programa, ¿qué seguiste? ¿Cómo Bueno, siguió tu carrera comunicacional? La cooperativa compra el Universo. Y me voy un par de años con ellos. Ya. Y hasta que llegó un día y un ejecutivo muy mal educado, y se lo digo en su cara. Lógico. Un día estábamos a fin de año, queda una semana para el 31 de diciembre, y me dice la recepcionista, te espera el señor. Y voy, sí, le digo, oye, mira, me dijo, hemos decidido no renovarte el contrato. Yo hacía a la misma hora el taco en la cooperativa que se había comprado la Universo. Ya, le dije yo, bueno, pero estamos a fin de año. ¿Y por qué? No. Me despido, deja de despedirme el viernes, que es el último día del año. No, me dijo, ahora. Un canalla. Ahora. Se me Un olvidó canalla. el nombre. Ahora. Te felicito, le dije yo. Eres muy gente. Y me fui. Así terminó mi vida con ese programa La Hora del Taco. Después ya han pasado muchas personas por ese programa. Lógico. Pero fue muy desagradable la manera. Oye, que hay gente que le falta mucho tino, mucha clase. Porque yo le dije, oye, ya, yo entiendo, está bien, ¿no? Pero quedan 4 días para que termine el año y dejas pedirme. No, nada. Cristian, ¿y cómo siguió tu carrera comunicacional, tu carrera como comunicador? Bueno, ahí volví a trabajar en una compañía naviera. ¿Volviste? Un tiempo, una representación de una compañía llamada Evergreen, que la tenía también Ultramar. Y como me conocían, ya... Al tiro, va adentro. Volví ahí, qué sé yo. Ya. Y también el año 95, cuando empiezo con La Hora del Taco, al año siguiente, Lucho Jara me dice un día, que lo convié a mi programa, me dice, oye, ¿te gustaría hacer televisión? Porque él estaba en Chilevisión. Claro, le dije yo. Lógico. Y así que fui a hacer una prueba a Chilevisión y ahí nace mi programa al mediodía que se llama El Chipe Libre. Chipe Libre. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Chilevisión con Tuve Chipe 5 Libre? años. 5 años. ¿Y en qué consistía? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste con Chipe Libre? Bueno, de partida, volver a la televisión y salir en directo, en vivo, te digo que los nervios me comieron. Al día siguiente ya no había, pero el día que salía al aire... La partida. Oye, qué tremendo. Y yo iba al canal a hacer muchas cosas, a juntarme con el equipo de producción, y cuando podía me metía a un estudio que estuvieran las cámaras sin transmisión, y me ponía frente a una cámara a practicar. A practicar. El Estadio Nacional fue muy especial. Muy, muy impresionante. Y con 50.000 personas. Y más. Y más, porque en ese tiempo el Estadio Y más. Nacional tenía 70.000 sillas, digamos. Oye, y no habían celulares, así que la gente con sus encendedores... Mira, yo estaba muy cerca, cuando te digo, Peter Rock me dijo, acompáñame a ver a Rod Stewart. Yo decía, Bien. Y claro, Rod Stewart, para él era... Salvaje. Salvaje. Un referente. Entonces, yo miraba, cuando empezó a oscurecer, que Rod Stewart venía de Argentina, había estado en el estadio de Núñez de River Plate, Ya. y no le había ido muy bien, y en Brasil tampoco. Y yo veía como Rod Stewart se iba para atrás del escenario
y aparecía por la esquina y miraba esta cantidad de público. No lo podía creer. Y después fue comentado de que él decía, no podía creer que Chile, que era más chico que Argentina, más chico que Brasil, había tenido tanto éxito su concierto. Extraordinario. Y no te quepa la menor duda que Rod Stewart después de eso fue el que promocionó Chile y empezaron a venir los Paul McCartney, todo el resto. ¿Qué otro artista internacional te gusta? Mira, en la onda cuando yo viví en Colombia, Carlos Vives, sin lugar a dudas. Carlos Vives. ¿Eh? Así, ¿ah? Sí, La Gota Fría la bailábamos allá, pero era una cosa salvaje, impresionante. Salvaje. Sí. Las mujeres más lindas que has conocido en tu vida han sido de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Argentina, de Europa, de Estados Unidos. ¿Dónde están las mujeres más bellas, en tu opinión? Mira, yo he tenido la posibilidad de mando un saludo a todas las mujeres colombianas también, a mi polola. Mira, una mujer linda que yo conocí fue cuando estaba, ¿te acuerdas tú de la radio Naranja? Que Sí. después fue la Universo. Sí. Un día para la inauguración, Pedro Cárdenas y todo, llegó la polola costarricense de Julio Iglesias. Y yo en esa época estaba trabajando justamente en este grupo que era la Pan American Airways. La Pan American Airways. Ahí en el centro de Santiago. Y me dicen, oye, ¿puedes bajar a buscar a la polola de Julio Iglesias? ¿Quién es? Janina Faccio. Costarricense. Me suena, linda. me acuerdo. Era polola de Julio Iglesias. Preciosa. 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 Conocí- Y ella vino justamente también a promocionar la radio. ¿Conociste a Julio Iglesias en algún No. momento? No, ¿ah? No, solamente conocí una vez al Puma. ¿Y qué tal el Puma? En la discoteca Gente, que también nos juntamos en la década del Sí, 80 ahí con con Luchito gente, Unturraga. salvaje. Bueno, cuando venía el Puma a Chile, Antonio Banos también iba para allá y generalmente después los programas iban para allá. De ahí lo conocí y un día nos fuimos todo un grupito al bar El Oliver, ahí en Isidora Goyenechea. Y me acuerdo que el Toby era un cuidador de auto, que yo cuando me voy a bajar le digo, hola Toby, ¿cómo estás? Oye, atienda atrás que viene el Puma. Ya, viejo. Y cuando se baja el Puma, este hombre no podía creer de No que lo era- podía creer. El, Lógico. el Puma también fue Rodríguez, fue igual que Julio Iglesias, monstruos de artistas, pues. Sí. Oye, vamos a una pausa, estamos en el cara a cara la conversación, volvemos en un minuto. En el transporte, cada kilómetro cuenta. No permita que tecnologías obsoletas afecten su rentabilidad. Conozca EMA Balancing Tires, el sistema de microesferas que balancea el conjunto completo, neumáticos, vigías y llantas de forma dinámica y permanente. Ahorre un 5% de combustible y extienda la vida de sus neumáticos en un 30%. Tecnología ecológica que se paga sola. Sin máquinas ni electricidad. Exíjalas a su proveedor. EMA Balancing Tires, el balanceo exacto para el transporte moderno. Seriedad en entrega de muebles y decoración. Garantía, calidad, gran stock, fabricación propia, comedores, salas de estar, escritorios, arrimos, mesas de centro, dormitorios, bares, quinchos, alfombras, lámparas. Entrega inmediata o a pedido. Celular 99-864-9441. 99-864-9441. Doris Kohn o su hija Viviana. Doris Kohn, la mueblista más importante de Chile. En Las Condes 10.527, Las Condes 10.527, a metros de Estoril. Gran estacionamiento, visítela, está siempre a su disposición. Doña Doris Kohn.
Descubre Casa Maipo, un lugar tranquilo en medio de la naturaleza, a un paso de Santiago. Déjate envolver por la calidez de su lodge, donde cada habitación te brindará una experiencia única. En la carta de su restaurante encontrarás una explosión de sabores con opciones que complacen hasta el paladar más exigente. Relájate en su spa, redescubre el deporte en sus áreas recreativas o simplemente disfruta de la naturaleza en sus senderos para trekking. Planeando una reunión empresarial, los espacios de Casa Maipo están diseñados para convertir cada evento en una ocasión memorable, combinando modernidad y naturaleza en perfecta armonía. Casa Maipo, más que un destino, un lugar para reconectar. Somos los mejores. Más de 35 años nos avalan. Expertos en control de termitas, de aves y murciélagos. Atendemos a todo Chile. Contáctanos en Isabel la Católica 4196 Las Condes, Santiago. Fono 562-2501-4965. Ventas @outinsect.cl y en Blanca Estela 270 Bosques de Montemar, Concón. Fono 563-22-99-1614. Viña del Mar @outinsect.cl. Out Insect Ecology, la mejor alternativa en control de plagas. En el transporte, cada kilómetro cuenta. No permita que tecnologías obsoletas afecten su rentabilidad. Conozca EMA Balancing Tiles, el sistema de microesferas que balancea el conjunto completo, neumáticos, vigías y llantas de forma dinámica y permanente. Ahorre un 5% de combustible y extienda la vida de sus neumáticos en un 30%. Tecnología ecológica que se paga sola. Sin máquinas ni electricidad. Exíjalas a su proveedor. EMA Balancing Tires, el balanceo exacto para el transporte moderno. Y mensajes importantes. Cecina Chillán, productos boutique, condimentos naturales, en todos los supermercados, en todos los puntos de venta, en todo Chile, para la gran y admirable familia chilena. Y también Cecina Chillán está en Providencia 2048, en un local fantástico, en Providencia con Holanda, en un local fantástico, y en Ahumada 183. Cecina Chillán en todos lados. Seriedad en entrega de muebles y decoración. Garantía, calidad, gran stock, fabricación propia, comedores, salas de estar, escritorios, puras bellezas, arrimos, mesas de centro, dormitorios, baños, quinchos, alfombras, lámparas. Entrega inmediata y a pedido. Celular 99-864-9441. Doña Doris Con, la mueblista más importante y con más prestigio en Chile. Además, su hija Viviana. Las Condes 10.527 a metros de Estoril. Gran estacionamiento. Doña Doris Con, la mueblista número 1 de Chile. Y este producto es fabuloso, fantástico. Omega Plus. Well Plus, laboratorio pionero en nutrición cerebral, DHA Premium, con fosfolípidos de omega 3. Encuéntralos en www.wellplus.cl. Y finalmente, Antigua Fuente está en Plaza Italia hace más de medio siglo. Y Antigua Fuente está con sus productos exquisitos y un servicio notable también en MUT, Mercado Urbano Tobalaba MUT, hace casi un año, con productos exquisitos y un servicio notable. La dirección de don Carlos Siri, un gran emprendedor, un valiente, una gran persona. Antigua Fuente, en Plaza Italia y en MUT, Mercado Urbano Tobalaba MUT. Eso es. Los últimos minutos con Cristian Velasco.
Cristian Velasco Viñola. Cristian, ¿qué ha sido lo mejor de tu vida? ¿Qué ha sido lo peor de tu vida? Mira, ¿Qué quisieras para los próximos 30 años, Cristian? fíjate que en el tema de lo peor de mi vida, no, fíjate que yo después de muchas veces estar, obviamente no pasándolo muy bien en estas pegas en los puertos y todo, que no tenía muchas comodidades, no tenía auto, me tenía que subir al transporte público, pero lo recuerdo con mucho cariño porque yo sé que eso fue muy importante en mi base. No me cabe ninguna duda. Eso fue el muy soporte, importante, ahí está el en mi soporte. base. Y ahora con respecto a lo bueno, pero imagínate yo lo agradecido de mis padres que me hayan dado a mí y a mi hermano la posibilidad de haber estudiado en un colegio como el Craig House. Yo a los 16 años tuve la posibilidad de decirle a mis padres, me quiero ir en una beca a Estados Unidos. Y me apoyaron. Y me fui 6 meses por el Youth for Understanding a Los Ángeles, California, una familia donde afirmé mucho más mi inglés. Y fue un colegio público en Los Ángeles, California. ¿Cómo fue esa experiencia? Ah, no, fantástico. Fíjate que yo cuando llegué a Estados Unidos, veníamos un lote que salimos en un charter de Santiago a Miami. A Miami. En Miami se desgranó el choclo, unos para Wisconsin, otros para Nueva York, otros para Maine, y nosotros un grupito chiquitito a California. Y yo siempre había querido ir a California. Lógico. Oye, y en los segundos que nos quedan, ¿qué opinas de Donald Trump? Mira, Donald Trump, hay mucha gente que habla muy mal de él y que es un loco. Bueno, le está yendo pésimo en Estados Unidos las Sí, encuestas. pero para que Pésimo. veas tú, fíjate que el tema de las encuestas a mí me cuesta entender que sean tan importantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le preguntan a la gente, oiga, ¿y usted qué hubiera hecho con el tema del caso de Irán y el alza del barril de petróleo? ¿Qué hubiera hecho entonces como presidente de la República? Ah, bueno, no sé yo. Ah, claro. Eso lo tiene que ver otra persona, yo no. Claro. Entonces, a la gente que le preguntan, ¿son todos expertos? ¿Son todos expertos cómo manejar una crisis económica, una crisis de una guerra? Evidentemente no. Entonces no Evidentemente entiendo esto. El 40% dijo que no sé qué cosa. Y tú después le preguntás, ¿y por qué? ¿En qué se basa usted para contestar esto? Es que porque me preguntaron y yo contesté nomás. po. Claro, es verdad. Entonces a mí esa cosita Es de las verdad. encuestas, no. Es Ahora, verdad. con respecto a Donald Trump, yo te digo una sola cosa. En este ámbito internacional del mundo que estamos viviendo, Qué espanto. un país que pueda tener estas bombas nucleares que puede hacer desaparecer, como le dijo Donald Trump a la primera ministra de Italia, su Italia la pueden hacer desaparecer Qué espanto. los iraníes de un plumazo. Clarísimo. Es importante que también haya un contrapeso para que el mundo occidental también no esté amenazado por este tipo de... Además son fanáticos religiosos. Sí, claro, sí, claro. Entonces- Pero qué difícil la situación que estamos viviendo todos Muy difícil, en los 5 continentes. muy qué difícil. Y no se visualiza una solución. No. se visualiza. Cristian, ha sido muy interesante conversar contigo, siempre nos falta un poco más de tiempo. Tenemos regalos. Omega Plus, una maravilla para la salud. Omega Plus, una joya para Cristian Velasco. Y las mejores cecinas de Chile. Cecinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales en todos los supermercados a precio justo para la grande y admirable familia chilena. Muchas gracias, Cristian, por venir a esta conversación. A ti, Tomás, ha sido un agrado poder estar nuevamente en la televisión. Estoy retirado hace mucho tiempo, Pero solamente bueno. estoy haciendo radio, Sí, así que por lo el tanto... Conquistador, en El Conquistador. Cara a cara, Y feliz con de mucho haber éxito. estado aquí contigo. Muy amable, muchas gracias. Amigos, arriba los corazones, gracias y hasta siempre. Yo hacía a la misma hora el taco, me despido, deja de despedirme el viernes que es el último día del año. Un Ahora. canalla. Ahora, pero lo recuerdo con mucho cariño porque yo sé que eso fue muy importante en mi base. Es que porque me preguntaron y yo contesté nomás. po. Claro, es verdad. Entonces a mí esa cosita Es de las verdad. encuestas, no. Es Ahora, verdad. con respecto a Donald Trump, un país que pueda tener bombas nucleares, que puede hacer desaparecer, como le dijo Donald Trump, su Italia la pueden hacer desaparecer Qué espanto. los iraníes. Cara a cara, la conversación.